Hey, ¿qué tal todos? Bienvenidos a CD Trades. Vamos a estar realizando el backtesting de la semana. Para que estén bien atentos, vamos a hablar unas cositas bastante importantes. Y hablando específicamente sobre el tema de aperturas. Este video va a estar enfocado en eso. No vamos a estar revisando 4 horas, vamos a estar revisando 15 minutos y 1 minuto, que son mis temporalidades favoritas para realizar entradas. Obviamente también tengo un contexto en 4 horas, pero este backtesting va a ser así, ¿vale? Entonces vamos a repasar un poquito de fundamentales para empezar con el día lunes. Una semana bastante buena para tradear, a comparación con las 2 semanas pasadas. Teníamos lunes y martes sin fundamental, miércoles CPI, jueves PPI y viernes teníamos un prelim Consumer Sentiment, que la verdad es una noticia que no tiene pues mucho impacto. Por acá vemos datos negativos, significa que por ejemplo miércoles y jueves posibles compras para el Nasdaq. Sabemos que este PPI y el CPI sí ayudan para la tendencia general del día, pero esta noticia del día al viernes no es que ayude para la tendencia general del día, sino más bien para la tendencia después de 10 AM hacia una zona de sell side posiblemente o buy side liquidity. Ya vamos a estar observando. Vamos a estar con el día lunes, no había noticias, significa que priorizamos trades en las macros. Vamos a estar en 15 minutos, acá empezamos con el día lunes y hablando sobre las aperturas. Recuerden que marcamos 9.30 para el arranque, identificamos nuestras zonas de sell side liquidity, buy side liquidity anterior obviamente a la apertura. Por acá tenemos buy side liquidity en forma de relative equals, podría ser. Por acá tenemos sell side liquidity y vamos a estar hablando sobre 8.30, 9.30 y midnight open. Esas son las 3 aperturas que yo más atención le presto. Obviamente lo que es 8.30 no es que sea pues una apertura que muchos tengan en cuenta. Yo sí la tengo muy en cuenta porque es muy lógico que en este punto, en esta vela de 15 minutos, es donde comúnmente suelen salir las fundamentales. Entonces lo considero como una apertura bastante importante en la cual 9.30 va a ir a buscar. Entonces para que estemos atentos con eso. ¿Qué teníamos en 15 minutos? Tenemos apertura, tenemos movimiento bajista. Obviamente me deja una rejección bastante fuerte. Fíjense en ese rechazo tan claro que tiene. Buscamos un punto estructural que apoye nuestra idea de compras, el cual es este punto que tenemos por acá. Voy a estar hablando, ustedes saben que yo hablo mucho sobre el gráfico de líneas, me apoyo mucho en eso. Fíjense en este punto que tenemos acá, este bajo estructural en forma de rejection, como el precio llega, toca esa zona y ahí mismo comienza a retroceder. Toma una zona de sell side liquidity y posiblemente podamos observar unas entradas acá. Muchos dirán, bueno, pero has dicho que cuando estamos por encima del midnight open, lo más seguro es que podamos ir hasta él. Si tenías tu TP acá y estabas en venta, posiblemente tengas dudas sobre ese tema. No precisamente vamos a llegar al midnight open, no siempre vamos a llegar al midnight open. Recuerden que tiene más peso la apertura de 8.30 y 9.30. Midnight open tiene mucho peso, obviamente, pero no, en ocasiones no veremos que llegue a esa zona. ¿Por qué? Porque ya sacamos liquidez importante de la sesión de Londres. Tampoco verán que hablo mucho sobre sesiones asiáticas, Londres. No baso mis análisis mucho en eso. Es muy lógico y hay que entender y resumir cosas. Todo lo que está después de las 0 horas, ¿qué va a ser? Pues sesión de Londres. Entonces para mí es muy lógico entender de que todo lo que esté por debajo pues es liquidez, ¿cierto? Que se generó en Londres. Por eso no me verás en mis videos hablando mucho sobre Londres, Asia y todo ese tipo de cosas. Vamos a enfocarnos netamente en un análisis estructural y con un poco de metodología ICT para ver qué entradas se pudieron haber tomado el día lunes. Entonces en 15 minutos ya tenemos este panorama claro. Yo creo que ya con este contexto nos podemos bajar a 1 minuto y estar observando si posiblemente un posible trade en la macro, ¿vale? Que es lo que estamos priorizando. A veces se suele dar, a veces no. Recuerden que son probabilidades y estadísticas. Por acá tenemos martes, no, este es martes, vamos al día lunes. Listo, por acá tenemos el día lunes, muchachos. Fíjense pues bien. ¿Qué es lo que tenemos con la apertura? Tenemos apertura de 9.30, movimiento bajista. Tampoco va a estar hablando sobre el Fear for Value Gap. Ya hay videos hablando sobre ese tema. En este video no vamos a hacer énfasis en eso. Tenemos una toma de sell side liquidity que ya la habíamos identificado con la apertura. Movimiento bajista. Cuando tenemos apertura bajista lo que me interesa es buscar esas zonas de buy side. Fíjense, acá tenemos la rejection que es como el K-level. También hay un video de K-level para que también pueden ir a repasarlo en mi canal. ¿Qué es lo que yo busco siempre que llego a un PRA importante? La reacción, ¿cierto? A ver qué tipo de reacción tiene. Después de la toma de sell side liquidity, acá hay una reacción. La gente que es principiante no espera una toma de sell stops. Recuerden que yo hablo mucho sobre este tema. Fíjense, acá tenemos activación de sell stops. ¿Por qué es tan importante la activación de sell stops?
porque después de una activación de sell stops, acá se empiezan a acumular stop loss por la zona de arriba. Significa que el mercado va a revertir rápidamente para buscar esos stop loss y obviamente sacar a los que están en compras. Fíjense, como tenemos ese movimiento bajista, sacamos a los que están en compras, metemos gente en venta y ahí es donde comienza a dar ese movimiento alcista. Y obviamente pues reaccionando al key level, que es este que tenemos por acá, ¿cierto? Que es esta línea que ya habíamos identificado. Ahora, ¿qué tenemos después de ese movimiento? Simplemente tenemos Market Structure Shift, que es algo muy importante para ver. Acá tenemos el Market Structure Shift. Tenemos VC, fíjense en este VC que tenemos acá en este punto. Un VC bastante notorio, tenemos ese displacement. Fíjense cómo interactuamos dentro del 0 y 50%, no llegamos ni siquiera casi a su consequent encroachment. Esta es la área más importante para poder detonar esas compras que queremos accionar y ir obviamente hacia nuestra zona de buy side liquidity, que creo que para el lunes estaba bastante claro. Fíjense en esa liquidity pool, acá tenemos una piscina de liquidez bastante importante. Por acá la acumulación de stop loss de vendedores es increíble, por eso el mercado hace fuerte movimiento alcista después de la apertura. Obviamente engaña primero a los principiantes y luego los smart money nos vamos con ese movimiento alcista. ¿Qué más les puedo enseñar? Listo, entonces teníamos ese VC, es nuestra primera zona para poder atacar compras. Saben que si tienen dudas pueden identificar este order block. Esto es un order block válido porque fíjense que tiene FVG y rompimiento. Acá mucha gente va a empezar a vender. Tienen que tener en cuenta esto. En este order block mucha gente va a empezar a vender. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un fuerte rompimiento con esta vela con gran volumen y esa zona se me convierte en el breaker. No alcanzamos a llegar. Yo de por sí solo cojo los cuerpos, no cojo todas las mechas, pero si cojo toda la mecha, obviamente toda esta es la zona de breaker. Toda esta es la zona de breaker que también es válida. Tenemos un modelo unicornio, fíjense, ahí tenemos breaker y tenemos VC. Es un setup de alta probabilidad, es altísima probabilidad el setup para el día lunes. Metemos esas compras y obviamente pues ya les he explicado bastante sobre las macros, pero va a haber un video luego especialmente hablando sobre eso. Fíjense como tenemos macro 1 que tuvimos anterior a la macro. Fíjense que tenemos un SMR o un Smart Money Reversal. Fíjense como acá tenemos una reversión muy clara del mercado, con la cual posterior a eso damos ese movimiento alcista justo en la macro 1. Entonces siguen que tiene bastante lógica. Si un día como el lunes que no teníamos fundamental, podíamos priorizar ese trade en la macro, donde hacia zonas de base de liquidity ya identificadas. Creo que este ejemplo es muy bonito. Con el lunes es uno de los ejemplos más bonitos que se puede notar. Fíjense inclusive como tenemos acumulación, manipulación por debajo y distribución alcista, si lo quieres ver como un tipo de AMD. Ahora vamos a centrarnos especialmente en las aperturas. ¿Qué tenemos en las aperturas? Pues tenemos 9:30 y 8:30 por la parte de arriba, que he comentado en el video de aperturas también, que hubo uno por ahí, solo que este va a quedar mucho más claro, que cuando estamos por debajo de 8:30 y 9:30 priorizamos volver a esas zonas, reaccionar a un key level importante y volver a sus puntos. Fíjense cómo inmediatamente volvemos a sacar liquidez de 9:30, 8:30 obviamente pues está por esta zona, mejor dicho, barremos alcistas. Solo voy a hacer énfasis en esto. Mi punto de parada es a las 11:30. Opero siempre hasta esa hora, sin importar lo que se dé. Obviamente hay setups que se dan muy buenos después de las 11:30. Pero si tú te quedas todo el día sentado en un gráfico, vas a perder tu vida. Tienes que tener en cuenta de que tienes que tener horarios fijos, sesiones fijas en que operes, estrategias concretas. Porque si no, tu vida se va a ir todo el día en el gráfico, sentado, esperando una oportunidad. Y vas a generar confusión. Y va a ser muy malo para la psicología. Entonces les recomendaría tener un horario de finalización. Yo de por sí me suelo generar estas 2 horas, que creo que es bastante suficiente para los traders scalper, ¿vale? Fíjense que acá tenemos 9:30, 10:30 y 11:30. Un horario bastante bueno, donde se suele ver el alto y el bajo del día muchas veces. Fíjense que acá creamos bajo y creamos alto. Luego el mercado empieza a consolidar. Entonces, para no ser víctimas de esa consolidación, tenemos que aprovechar movimientos anticipados. A veces hay que tomar bastante el riesgo, ¿vale? Creo que quedó bastante claro para el día lunes. No voy a explicar macro 2 ni otras cosas, simplemente lo esencial. Voy a hacer bastante énfasis en estos puntos nomás. Yo creo que quedó bastante claro y podemos avanzar para el día martes. Entonces vamos a empezar con el día martes. Acá estamos en 15 minutos. Recuerden que antes que todo buscamos fundamentales. Para el día martes no teníamos fundamental. Fíjense que es un día también bastante bueno para tradear en macros. Vamos a observar qué pudo haber sucedido en las macros. Teníamos para día martes lo mismo, muchachos. Identificamos por acá 9:30. Tenemos 9:30 open. Tenemos un PR rate
que me gusta bastante. Estos puntos son bastante importantes para mí. Le tengo mucho respeto y mucho amor al Consequent Encroachment, a este tema del Mean Threshold y el Consequent Encroachment que explica ICT. Para mí es algo demasiado valioso y es algo que en verdad es muy grandioso saber esperar y esperar esos puntos. Fíjense como tenemos este FVG grande acá de 15 minutos y esperamos llegar a su 50%. Simplemente en esa zona posiblemente vaya a haber una reacción bajista, que efectivamente fue lo que sucedió. Obviamente para finalizar pues mi sesión a las 11:30. ¿Qué más puedo identificar? Zona de Sell Side Liquidity, la cual se lleva, y vamos a estar hablando de aperturas, pero vamos a estar observando en un minuto, ¿vale? Vamos a ver qué posibilidad se pudo haber tomado para el día martes. Vamos a un minuto y vamos a avanzar al día martes. Fíjense, por acá está martes. Entonces, bueno, ¿qué tenemos en martes? Tenemos la apertura. Fíjense que acá tenemos 9:30. Tenemos liquidez por la zona de arriba. Obviamente tenemos este punto de Minor Buy Side Liquidity. Tenemos un liquidity pool bastante importante también acá. Fíjense en toda la cantidad de stop loss en venta que hay en este punto. Hay mucha gente que está aguantando posiciones con stop loss acá. Entonces es lógico que el mercado, después de la apertura, que fue bajista también para el día martes, vayamos a ver esa expansión alcista, ¿vale? Vamos a priorizar trades en las macros o pues anterior a las macros. Obviamente hay que identificar un Smart Money Reversal. Fíjense que acá tenemos un Smart Money Reversal. ¿Cómo me doy cuenta que el mercado sí está generando una reversión para poder seguir alcista? No tengo un fuerte key level que me apoye la idea acá de compras, pero pues obviamente vamos a repasar un poquito en 15 minutos y vamos a estar observando acá a las 9:30 donde dio ese movimiento alcista. Acá tenemos una especie de order block y también tenemos Invert Fair Value Gap. Fíjense que yo siempre busco ineficiencias en el mercado. Fíjense que acá tenemos, inclusive esto es un modelo de BPR de 15 minutos. Fíjense que acá se la señalo cuerpo y señalo cuerpo. De por sí siempre tiene que haber un key level que apoye la idea de compra o de venta, ¿vale? Entonces fíjense acá como tenemos BPR de 15 minutos, acá ya se nos cargó en un minuto. Y a partir de esas zonas donde el mercado comienza a dar ese movimiento alcista. ¿Qué buscamos siempre? Lo mismo de todos los días. Meter vendedores y luego cuando ellos acumulen stop loss acá arriba vamos a barrer, vamos a buscar un desplazamiento. Esto es lo más común para un modelo 2022, de hecho es muy claro. Fíjense, acá tenemos el stops por este punto. Recuerden que cuando no tenemos el stop buscamos una divergencia. Solo en este tipo de casos, cuando no tenemos esta zona de sell stop, si sabemos que va sí o sí va a tener una dirección alcista, esto queda en forma de failure swing, que es algo que explicaré en otros videos. Y obviamente buscaremos una divergencia en un minuto. En este caso sí tiene peso la divergencia en un minuto. Sé que la divergencia en un minuto es algo que muchos traders discriminan mucho, o quizás es porque de pronto no lo saben utilizar, ¿vale? Acá tenemos activación de sell stops y ¿qué tenemos posterior a eso? Market Structure Shift, primer grado y segundo grado. Fíjense acá por este lado tenemos, y fíjense en ese displacement que me hace tan bonito. Ahí tenemos el Market Structure Shift. ¿Qué podemos observar en ese desplazamiento? Fíjense, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas del mismo color, ¿cierto? 6 velas alcistas. Es lógico que esperamos ese retroceso, quizás también hay una zona OT, no la voy a identificar. Me voy a quedar simplemente con este modelo de BPR. Fíjense que acá tenemos otro BPR. Fíjense qué bonito es el BPR. Este es un BPR en un minuto. Y a partir de ese retroceso, Consequent Encroachment, los cuerpos obviamente cierran muy por encima. Desde por acá puedes empezar a meter esas compras porque sabes que el mercado va a correr por liquidez. De igual fue una sesión bastante acumulada. ¿Y cuál sería nuestro punto máximo de salida? Quizás sacar esta zona de Minor Buy Side Liquidity en la primer macro. De igual manera, sé que es un poquito complicado para el día martes. Fíjense cómo llegamos al Consequent Encroachment del CB de 15 minutos y cómo empezamos a acumular en esa zona. Muchas veces cuando llegamos a un PRA bastante importante va a haber este tipo de acumulaciones y luego vamos a distribuir. Ahora vamos a hablar específicamente de las aperturas. Bueno, si metiste compras acá, sabes que tienes que salir bastante rápido porque estamos llegando a un PRA bastante lógico y la estructura ya se está tornando un poquito bajista, ¿cierto? En esta temporalidad de 15 minutos. Estamos en una zona premium, entonces buscar esas ventas no estaba mal. Esta venta tan increíble que hubo, pero pues obviamente a veces hay que, si metes una operación, que ya la voy a enseñar, hay que aguantar, simplemente hay que aguantar y dejar que toque stop loss o que toque take profit. A veces protegernos en break even, y lo he escuchado de muchos traders profesionales, es malo, aunque sé que algunos lo usan y de manera muy correcta. El break even es un tema que es bastante extenso y cada quien lo irá experimentando con su forma de trader y cómo se sienta contento. Piensen que ¿qué tenemos por debajo? 9.30 y 8.30, estamos por encima de las aperturas.
A donde tenemos mina y Nopen lo tenemos por encima, pero recuerden que el mercado no, o sea, se queda sin gasolina, por así decirlo, en estos puntos para llegar a estas zonas, que posteriormente las va a sacar, es lógico. Fíjate cómo luego sacó toda esta acumulación de low resistance que tenía en este punto. Pero ¿qué es lo que nos interesa? Justo en la sesión de Nueva York, que es este punto de acá. El mercado, mucha gente creía que íbamos a seguir alcistas por estos puntos de acá de buy side liquidity, pero lo que hizo fue dar ese retroceso, sacar liquidez, sell side liquidity, y ahí sí dar ese movimiento alcista bastante fuerte. También lo podemos ver como un ciclo de acumulación, manipula por debajo y distribuye alcista. Fíjense cómo distribuye alcista. ¿Qué voy a estar notando? No voy a estar hablando sobre lo que ocurrió después de 11:30. Obviamente las compras se dieron bastante bonitas, pero no voy a hacer énfasis en esto. En realidad tampoco voy a forzar una entrada. Simplemente observo que para el día martes es una sesión bastante acumulada y no sé, creo que fue bastante difícil. Listo, vamos a quedarnos simplemente con eso para el día martes. Tampoco vamos a forzar una entrada y vamos a tratar de improvisar. Solo vamos a estar hablando de apertura. Recuerden que estamos por encima de las aperturas de 8 y 39 y 30. Por eso luego de eso nos interesaría buscar esas ventas hacia una zona de sell side liquidity bastante lógica, que es esta que teníamos por acá. Listo. Vamos a estar pasando al día miércoles, ¿vale? Fíjense, por acá tenemos miércoles. ¿Qué tenemos para el miércoles? En 15 minutos. Bueno, pero primero en fundamentales. Para el miércoles teníamos CPI, datos bastante negativos. ¿Y esto a qué hora sale? A las 8:30. Por eso yo suelo marcar 8:30 open. Me gusta mucha gente que gamblea, que es principiante, trata de operar noticias y siempre quieren esos movimientos volátiles en el mercado. Lo que va a pasar a las 9:30 es que muchas veces vamos a sacar liquidez de 8:30 para poder seguir el movimiento alcista o bajista, según sea el caso. Si rompemos con cuerpo la zona de 8:30, posiblemente tengamos una continuación, ¿vale? Eso para que tengan en cuenta. Datos negativos para el miércoles, para el CPI. Entonces significa que vamos a priorizar compras para el día miércoles, ¿cierto? Esto en cuanto a fundamentales. Los que vieron el video de fundamentales pueden volver a repasarlo. Ahí está bastante claro y explico cómo operar estos días. Efectivamente, fíjate cómo tenemos 8:30 y tenemos este pequeño movimiento alcista, ¿cierto? Un pequeño movimiento alcista para la sesión. Tenemos toma de buy side liquidity, pero la toma de buy side liquidity, fíjate que es con cuerpo. Esta vela de 8:30 rompe fuertemente con cuerpo. Significa que eso me da un indicio de que el mercado posiblemente quiera seguir con su continuación alcista. ¿Qué PRA tenía por acá que me apoyara la idea? Tenía 8:30 mitigation. Fíjense que acá en gráfico de líneas tenemos este último punto estructural acá que apoya la idea de compras. Ahí es donde el mercado da esa reacción y sigue su movimiento alcista. Posterior a eso cae, obviamente buscando que 8:30 y ahí sí, midnight open. Es más, fíjense que en este punto de acá, justo a las 10:45, 11 más o menos, estamos por encima de todas las aperturas. Por ende, sería lógico buscar esas ventas. Ahí es donde atinas a buscar esas ventas. Pero nos vamos a centrar simplemente acá, en este punto de 9:45, tratar de buscar ese movimiento alcista, que es el que nos interesa. Fíjate que sacamos liquidez de 8:30 de todos los que entraron con la noticia. Generamos una fuerte reversión. Fíjate este mechazo que deja ahí en esa zona. Sacamos liquidez de 8:30 y vamos a ¿qué? A por 9:30. Vamos a la apertura de 9:30, porque acá en la apertura de 9:30 también hay mucha gente que gamblea, no espera confirmaciones y ingresa simplemente en un fair value gap. Por eso hay que tener bastante claro confirmaciones en 15 minutos. Si tú no tienes confirmación clara en high time frame, sea 5, sea 30, la temporalidad que uses, tú entrando un minuto estás peleando tú con tú mismo, ¿vale? Entonces no tendría bastante lógica operar de esa manera. Un análisis netamente estructural, impulso, tenemos ese retroceso, un nuevo pequeño impulso, ese es el que nos va a interesar. Vamos a estar observando en un minuto qué es lo que sucede para el día miércoles. Fíjate acá, por este lado tenemos miércoles, fíjate por acá estamos en miércoles. Movimiento bastante bien para la primer macro. Teníamos toda esta buy side liquidity que tenemos por acá. Fíjate cómo se empiezan a acumular stop loss por toda esta zona de acá hasta que tenemos una reacción en un buen key level, sacamos liquidez de 8:30 y ahí es donde comenzamos a subir. Ahí es donde tenemos que los smart money empezar a atacar esas compras, ¿vale? Sell side liquidity también, forma de relative equal lows, lo voy a ubicar por acá. Fíjate acá en un minuto tenemos unos equal low bastante bonitos. Yo lo marco como relative equals. Fíjate acá como tenemos este bajo, este segundo bajo, significa que acá hay mucha cantidad de stop loss también de compradores que están aguantando posiciones. Llega al mercado, saca esas posiciones en break even y ahí sí comenzamos a dar ese movimiento alcista que estábamos
estábamos ya observando con estos datos negativos que hubo con el CPI para el día miércoles. Fíjate cómo tenemos ese movimiento alcista y vuelve y ocurre lo mismo que tenemos antes de la macro 1. Tenemos un Smart Money Reversal. Fíjate acá como, bueno, de hecho no lo tenemos muy claro, porque el Smart Money Reversal se cumple cuando supero esté alto. Los que saben, este es el SITS. Acá tenemos el verdadero cambio estructural, pero no lo tenemos justo, lo tenemos justo en la macro 1. Esto también es uno de los modelos que yo suelo trabajar. En este caso vemos que el Smart Money Reversal se genera justo en la macro 1 y después de eso espero yo una expansión alcista. Tranquilos que luego con despacio en otro video estaré hablando muy detalladamente sobre las macros. Va a haber un video específicamente hablando sobre las macros, pero antes de poder operar las macros quiero que tengan muy en claro lo del tema de las aperturas, porque pues no voy a profundizar mucho en otros videos sobre aperturas, ya que con este creo que va a quedar bastante claro. Sacamos liquidez de la apertura de 8.30. No llegamos a Midnight Open, fíjate que no llegamos a Midnight Open, definitiva no, la estructura es totalmente alcista, luego sí lo saca, obviamente es lógico que luego lo va a sacar, fíjate que acá, pero recuerden, traíamos hasta las 11:30, no te quieres quedar todo el día. Si tú operas New York Launch, entonces espera que se cierre por ejemplo la segunda macro y empieza a trabajar New York Launch o según tu operativa, según tu estrategia, como lo quieras ver. Bueno, ¿qué tenemos en esa salida? Acá tenemos un fuerte desplazamiento, tenemos sell stops, fíjate que esto es lo que nos interesa a nosotros. Más que un Market Structure Shift, un SID o algo así, nos interesa mucho esta toma de liquidez en forma de sell stops. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta aquí que cuando tengo ese movimiento bajista yo saco los stop loss de los compradores, saco gente de compras y meto vendedores. Acá lo que está haciendo el mercado es meter vendedores a las 9:45, 9:46 y en estos FVG que tú ves acá y que tú ves acá, los que son principiantes van a tender a vender. Acá van a tender a vender, pero ¿qué es lo que pasa? Que fíjate, llegamos a tomar relative equal lows, reaccionamos a un mitigation de 15 minutos y ahí es donde tenemos ese movimiento alcista. Este es nuestro key level, ahí tenemos ese movimiento alcista. Esto lo podemos dejar en forma de breakaway gap, no esperaría un retroceso hasta estas zonas. Tenemos primera, segunda y lo que priorizamos es este tercer punto. Fíjate acá tenemos un FVG. Fíjate cómo reaccionamos en este bici. Acá tenemos lo que es un bici. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Los mechazos. Fíjate ahí, los cuerpos cierran siempre por encima del consequent encroachment. Solo tocamos el consequent encroachment y ahí damos ese movimiento alcista. Es más, es lógico tú saber de todos estos stop loss que se están acumulando acá. Stop loss acá, stop loss acá, stop loss acá, de gente que quiere vender. Todos esos stop loss que tienes acá, tienes un liquidity pool bastante importante. Zona de buy side liquidity, es obvio de que vamos a buscar esas compras. Ahí tenemos, inyectamos compras ahí justo en la primer macro y nos vamos con ese movimiento alcista. ¿Qué tenemos luego? Pues lo mismo, hablando en caso de aperturas, estamos por encima de 9.30 open, por encima de 8.30 open, por encima de midnight open. Es lógico buscar esas ventas, buscamos un PRA que apoye esa idea de ventas y si quieres operar en la segunda macro buscando esas ventas, no estaba bastante nada mal, porque fíjate cómo nos llevamos toda la liquidez de todos los que ingresaron en compras. Pero para mí lo más lógico, siendo Smart Money Trader, era buscar esa compra. Esa compra, sin importar que se vaya acumulando, no interesa. Prácticamente aprovechas este movimiento alcista. Movimiento profundo, fíjate acá como tienes movimiento profundo. Ya expliqué acá la acumulación de stop loss y vamos alcistas. Creo que quedó bastante claro para el día miércoles. Vamos a estar pasando al día jueves. Vamos al día jueves. Fíjate que tenemos por acá jueves. ¿Qué tenemos por acá para el jueves? Este día bastante especial. Fíjate cómo... ¿Qué quiero hacer énfasis con las aperturas? Muchas veces, no directamente en los lapsos donde yo opero de 9.30 a 11.30, vamos a buscar esas aperturas de nuevo. No, pero fíjate que finalizando el día, sí, fíjate acá tenemos, volvimos con ese movimiento bajista después de terminar la sesión de AM, quizás en la PM o posterior a eso, ¿qué tenemos? Volvemos a 9.30, volvemos a midnight open, volvemos a 8.30. Si es que volvemos a esos puntos, eso es lo que yo quiero que tengas en cuenta. Es algo que sirve simplemente para a veces ayudar un poquito con la dirección del mercado y saber dónde se está acumulando la liquidez, pero no es que sea siempre lo mismo, no es que siempre vayamos a aperturar, vaya a mirar yo dónde está 8.30 y vaya quizás a forzar esa compra o esa venta. No funciona de esa manera, ¿vale? Hay muchas otras cosas que tienes que tener en cuenta para el contexto del mercado. Es más, fíjate con este movimiento de 8.30
vela fuerte impulsiva. ¿Y qué tenemos por acá? Por acá tenemos una zona de buy side liquidity, inclusive tenemos este mitigation, porque este último order block era el que me apoyaba la idea de ventas. Acá los que intentaron vender, obviamente pues ahí tienes el mechazo, tienes la zona de buy side. Acá muchos Smart Money Trader también va a querer vender, pero tenemos que tener en cuenta de que con la vela de 9.30 tuvimos un fuerte rompimiento a esta zona. Significa que les expliqué yo también en videos pasados, todo PRA que se invalide la primera vez será usado en su forma contraria de inmediato. Significa que este PRA que funcionaba en forma de rejección acá para ventas, aquí para ventas, y que no funcionó y rompió con esta vela alcista, de inmediatamente lo tenemos que trabajar como mitigation. Fíjate cómo el mercado hace retroceso al mitigation y ahí sí comenzamos a dar esa compra. Vamos a estar observando, a llevarnos ¿qué? Fíjate lo que teníamos por arriba pendiente, Relative Equal Highs. Fíjate que acá tienes la piscina de liquidez, por así decirlo. ¿A dónde llega el precio? ¿Dónde comienza a dar ese movimiento bajista? Por acá tenemos un modelo unicornio. Fíjate que por acá tenemos una zona de mitigation. Para mí este es el breaker, este es el mitigation. Y en ese mitigation que tenemos un FVG. Fíjate, este UFCB de 15 minutos. Significa que eso es un modelo unicornio. Por eso le pongo ahí mitigation y unicornio. Obviamente acumula y luego hace movimiento bajista. Estos días noté mucho ese mismo algoritmo donde solemos ver esa acumulación. Por eso hay que aprovechar esos movimientos después de la apertura, pero teniendo confirmaciones muy claras. Acá lo más lógico y lo que vamos a estar observando después de ahorita en un minuto es cómo reacciona el precio en este mitigation y qué posibilidad hay para poder atacar esas compras. Entonces muchos dirán, no, pero es que tú estás diciendo que cuando estamos por encima de 9.30, estamos por encima de 8.30, yo busco venta, significa que acá yo salí stop loss en venta, entonces lo que tú dices no es cierto. No. Y recuerda que tienes que tener un contexto de la estructura. Esto simplemente son apoyos de ideas para ver dónde se está acumulando la liquidez. Quiero que quede muy claro en este video, ¿vale? Fíjate, este fuerte rompimiento de 9.30 a esta última zona significa que buscamos compras, muchachos. Obviamente luego se viene la venta, pero por ahora nos interesa la compra. Ahí estamos para el día jueves. Vamos a estar pasando por acá al día jueves. Fíjate por acá, día jueves. ¿Qué tenemos? Reacción en el mitigation. Ahí tenemos nuestro K-level. Este punto de acá es nuestro K-level. ¿Qué esperamos siempre cuando estamos en un K-level? Lo mismo, vuelvo y repito, toma de sell stops. Siempre esperen la toma de sell stops. Si toma de sell stops o buy stops, no operen, simplemente no metan un trade, porque saben que no se está acumulando stop loss en esta zona de arriba, ¿cierto? Fíjate que acá lo que hacemos es, ese movimiento bajista que genera un bajo más bajo que este punto, muchos van a querer vender en estas zonas de acá, pero lo que hace el mercado es dar esa reversión, porque acá se empiezan a acumular stop loss. Ya dijimos que lo que vamos a buscar es Relative Equal Highs, que es este punto de acá, como zona de liquidez. Fíjate cómo en la primer macro tenemos ese movimiento alcista. ¿Dónde puedes atacar esa compra? Esperas que un FVG, ¿cierto? Esto acá quedó en forma de breakaway gap. Sé que muchos, obviamente, vamos a estar esperando esa compra acá, esperando ese retroceso para que nos active la compra y nos podamos ir en ese movimiento de distribución. Pero no lo tenemos. Acá lo que quiero que entiendas es liquidez interna. Esto es liquidez interna. Esto queda en forma de breakaway gap. Esto es un bajo protegido. Fíjate acá, gráfico de líneas, bajos. Por acá no hay más. Acá es donde tuvimos ese retroceso y luego volvemos y rompemos esta misma zona. Al tener ese otro rompimiento, este es mi último ciclo fractal. Sabemos que el mercado no va a llegar a estas zonas de acá. Esto queda en forma de breakaway gap. Seguimos buscando un CB, no importa, tenemos este otro impulso. Acá lo que tenemos es otro CB, perdón, BC. Fíjate acá, bueno, de hecho tenemos dos. Vamos a analizar a cuál llegó. Tenemos este por este punto y tenemos este otro. Vamos a quedarnos con el de más arriba. Vamos a quedarnos con esta zona. Fíjate ahí cómo tira esos mechazos. Podemos ver WMD. Inclusive muchos acá de pronto caen también en esta trampa. Fíjate como yo lo que te he dicho es que los cuerpos tienen que respetar por encima del consequent encroachment. Esto es un BC. Entonces tú me estás diciendo, no, pero es que mira, Camilo, estos cuerpos que pasaron por debajo del consequent encroachment. Sí, pero los cuerpos nunca superaron el bajo del BC. Fíjate que no hay cuerpos por debajo. Cerró y tiró un mechazo bastante peligroso. Pero los cuerpos cerraron justo ahí en el open del BC y ahí tenemos ese movimiento alcista. Si te montaste y te protegiste bien, estoy seguro de que aprovechaste ese movimiento alcista. ¿Hasta dónde? Hasta el mitigation como modelo unicornio en 15 minutos, que también tiene bastante peso, y ahí volvemos a inyectar ventas.
Listo, finalizamos a las 11:30 y ya, no hacemos más énfasis. Obviamente, luego se viene una acumulación y en la sesión más tarde es donde tenemos la toma de 9:30, Midnight Open y 8:30. Si quieres trabajar más adelante en otros horarios, puedes trabajar la sesión PM si esto no se ha alcanzado aún y dices, bueno, es que no se han alcanzado las aperturas. Me gustaría llegar a esta zona, tengo un PR que me apoya la idea de ventas, voy a empezar a buscar configuraciones de venta para poder vender. Inclusive tienes la Final Hour Macro que va de 3.15 a 3.45. Ese punto también lo puedes utilizar para poder meter si quieres esas ventas, ¿vale? Creo que quedó bastante claro para el día jueves. La fundamental del jueves era PPI, no lo recalcamos, teníamos dato negativo, significa que posiblemente íbamos a buscar esas compras en el Nasdaq, fíjate. Compras en el Nasdaq, ¿vale? Eso es lo que quiero que entiendas en cuanto a fundamental que he hablado en los anteriores videos y específicamente este. Listo, muchachos, vamos a hablar sobre el día viernes. Acá tenemos viernes para el Nasdaq. Acá estamos en el día viernes. ¿Qué tenemos? Tenemos Midnight Open por debajo. Recuerden, tampoco volvemos a él. Inclusive la sesión cerró ahí. Deja Relative Equal Lows. Lo más seguro es que vayamos a buscar ese Midnight Open. Acá tenemos apertura de 9:30 y 8:30. Cuando justo después de la apertura, fíjate por acá, estamos por debajo de estas aperturas, lo que me gustaría sería que buscar compras. Por acá tenemos una zona de Sell Side Liquidity. Acá tenemos un clásico AMD que ya lo vamos a estar observando, muy bonito. Y también como punto de llegada, estaba esperando que el precio llegara a esta zona que para mí era bastante sensible para comenzar ese retroceso. Fíjate, acá tengo este Inverse Fair Value Gap donde traían estas dos velas a través de él y ahora lo quiero utilizar en forma de Inverse Fair Value Gap. Por eso me verás que acá marco Consequent Crossman de 15 minutos, Inverse Fair Value Gap, buscando que volver a las aperturas. Vamos a ir a un minuto para que quede un poquito más claro para el día viernes. Fíjate ahí tenemos día viernes. ¿Qué es lo que tenemos? Acumulación, manipula por encima, manipula por debajo y distribuye alcista. Bastante bien, un ciclo AMD bastante bonito. Acá pasan dos cosas, o puedes tradear con la primer macro en ventas buscando ese retroceso, o el impulso con la segunda macro, quizás con un Power of 3 de 4 horas. Pero en este video estamos haciendo énfasis en 1 minuto y en 15 minutos. ¿Qué significa? Tenemos toma de Sell Side Liquidity por este punto. El mercado viene bajando de esta manera sin tomar ningún alto. Fíjate que este alto no toma el siguiente, este alto no toma el siguiente, este alto no saca liquidez al siguiente, como para decir, no, es que vamos a seguir fuertemente bajistas. No, a partir de este momento el mercado comienza a hacer esa reversión. Acá tenemos Inverse Fair Value Gap, el cual este punto de acá, este VC también queda en forma de Breakaway Gap. El precio no vuelve a estos puntos. Y fíjate acá cómo te ofrece ese pequeño retroceso y en este VC, después de ese retroceso, recordemos que también esperamos un retroceso y ahí sí empezamos a buscar nuestros PRA. Fíjate acá, por ejemplo tenemos un VC y ahí comienza a dar ese movimiento alcista. Esto es algo que suele dar mucho el Nasdaq y es algo que yo discutía mucho con compañeros que anteriormente no conocían mucho de ICT y me criticaban mucho esto, y es que no entendían de que el precio no siempre va a llegar a un OTE. ¿Por qué? Porque siempre trabajaban con Fibonacci. De seguro nunca me has visto trabajar con Fibonacci. De seguro nunca me has visto trazar un Fibonacci. Fíjate, no voy a discriminar tampoco el Fibo, obviamente no, pero sé que muchos traders acá con este retroceso van a estar esperando que zonas OTE por estos puntos de acá y se van a quedar viendo el mercado como sigue alcista. Al siguiente sí hay una zona OTE, fíjate acá tenemos este último bajo como liquidez interna, este último alto y seguramente acá supera un 50% y llega quizás a una zona OTE, reacciona a unos buenos puntos y sigue dándose movimiento alcista, ahí sí. Pero en estos puntos a veces cuando tenemos estos movimientos profundos priorizamos este último bici. Ahí tenemos ese VC, atacamos estas compras en ese punto y obviamente pues nos vamos por toda la liquidez que recibían esos altos, inclusive en forma de Buy Side Liquidity o Minor Buy Side Liquidity que tenemos en este punto de acá. Ahí tenemos ese movimiento alcista para el día viernes, después de la toma de Sell Side. Y listo, creo que quedó bastante claro que teníamos para el viernes este dato. Recuerden que este dato no es que me influya mucho para la dirección de la sesión, entonces muchos dirán, no, es que aquí salió verde y quizás podamos buscar esas ventas fuertes en el Nasdaq. Sí, pero lo que hace este dato es simplemente apoyar un poquito el movimiento que se da justo después de las 10 de la mañana. Por ejemplo, la noticia la tuvimos por acá, fíjate la noticia de 10 AM la tenemos por acá, que inclusive nos dejó este gap. Y muchos dirán, bueno, compras. No, recuerda que el dato salió negativo, significa que vaya a buscar esas ventas en este pedazo de sesión, pero solo en este lapso hasta buscar una zona de sell side. Después de eso, sigue su movimiento alcista.
Entonces listo, guardar. En lo personal creo que han sido unas semanas un poquito complejas. Hemos visto mucha acumulación del mercado. En high time frame, en semanal, nos encontramos bastante alcistas, en zonas bastante premium. Sé que muchos quieren vender, muchos estamos, me incluyo pues también, como de pronto como con esa ansiedad de querer vender, pero no sería lo correcto. Tenemos que seguir con el flujo del mercado, y el mercado inclusive puede superar máximos históricos y seguir alcista, y nos vamos a quedar arrepintiendo porque queremos buscar reversiones. Eso es algo que tenemos que ir arreglando con nuestra psicología. Lo digo personalmente, pues porque también me ha sucedido. Soy un trader en desarrollo y sé que estos videos lo ven trader en desarrollo. Entonces me gusta compartir ese conocimiento, y obviamente pues esto también lo utilizo como backtesting para yo repasar y para poder estudiar, obviamente. Entonces listo, movimiento alcista, y ya para el día viernes finalizamos nuestra sesión en este punto de acá, acumulación. Y listo, eso creo que sería todo en cuanto al video del backtesting de esta semana. Espero les haya servido de bastante bien, y pues cualquier duda, ahí están mis redes sociales, me pueden escribir si tienen alguna duda. Y bueno, esperemos a ver cómo nos vaya la siguiente semana, y los espero en un nuevo video. Muchas gracias, y eso ha sido todo por hoy.